La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es central en este programa, que tiene que ver con la divulgación científica. Pero vamos a ahondar específicamente, ¿qué es esto de la divulgación científica? ¿Por qué necesitamos divulgación científica? ¿Qué tanto sabemos los chilenos de ciencia? ¿Quiénes son los que más divulgan? ¿Los medios, los científicos? ¿Dónde está aquí un poco la raíz del problema quizás que hay, que falta de divulgación o no? Y para eso, el día de hoy tenemos una tremenda invitada de este programa, yo diría una autoridad en el tema, eminencia en el tema. Estamos con de hecho, ella es serenense, o si no es serenense me lo va a corregir, pero por lo menos yo sé que fue criada, hizo el colegio en esta zona. Estamos con la doctora Lorena Valderrama, ya ha hecho Sagrados Corazones toda la vida, entiendo, el Colegio Sagrados Corazones, después se fue a Santiago, estudió periodismo en la Universidad de Chile, parece que le gustaba viajar porque luego se fue a España, a la Universidad de Valencia, donde hizo su doctorado en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica en la Universidad de Valencia, como les contaba. Luego volvió a Chile y actualmente es académica de la Universidad Alberto Hurtado. Además, Lorena es una tremenda académica y divulgadora, está en varias redes, de hecho está en la red de investigadoras, está en ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de las Ciencias. También está en la red de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es bastante grande en Chile, no es tan conocida, y en Chile Científico. Ella es columnista frecuente de Chile Científico, los que son bastante movidos en redes sociales, diría yo, haciendo divulgación científica hace un par de años. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Marcela, bien, gracias. Gracias por la invitación. Oye, me demoré en presentar tu currículum porque tú ya en la parte académica y divulgación te has movido muchísimo en estos años. Así que, antes de entrar al tema de lleno, quiero preguntarte un poco, porque tú siempre les consulto un poco por sus motivaciones para salir, sobre todo a quienes somos de regiones. Tú eres de acá, de La Serena. ¿Eres de acá? ¿Naciste acá o te formaste acá? ¿Por qué decidiste irte a Santiago y luego a España y volver? ¿Cómo fue esa vuelta? He dado hartas vueltas. Yo no soy nacida en Serena, soy criada ahí en Serena. Soy antofagastina en realidad, pero viajé desde muy chiquitita. A los 2 años ya estaba fuera de Chile, viviendo en Arabia Saudita. Y al momento de volver, mis padres eligieron La Serena para quedarnos acá en Chile, para retornar a Chile. O sea, de chiquitita ya viajando así, pero dando la vuelta al mundo. Sí, así que siempre tuve las ganas como de moverme, de desplazarme. Tengo poco apego a los lugares, tengo más apego a las personas. pero hoy en día uno puede mantener contacto con las personas pese a las distancias. Así que sí, me he movido harto. Me fui a Santiago a estudiar, a la Chile, y después de eso viví un tiempo en Portugal, un poquito más de 2 años. Volví a Santiago un rato, ya me había ganado la beca para irme a hacer mi doctorado. A España, así que también estuve en España y luego ya retorné a Santiago y ya me he quedado aquí hasta el momento, que tengo muchas ganas de volver a Serena, eso ojalá, sí, bueno. de retornar a la casa también. Y me imagino que fue fuerte esa vuelta de Valencia a Santiago, porque Valencia es una ciudad preciosa, para que cuando la conocen, al lado del mar hay un clima templado. Me imagino que el ajetreo de Santiago, el calor y todo, igual fue un poco fuerte, ¿no?
Sí, fue una vuelta dura en ese sentido. Valencia un lindo espacio para vivir, para estudiar, no solo por la playa, sino una calidad de vida, una ciudad de estas que no son ni tan pequeñas ni tan grandes, las puedes recorrer en bicicleta, incluso si te quieres pegar un pique caminando de punta a punta, también es relativamente posible. Entonces, sí, fue duro el golpe de volver a Santiago, en invierno más encima, entonces fue como un, un choque ahí. Pero tenía ganas de volver a Chile al menos, a entrar a la academia chilena y a tratar de ver ahí qué es lo que, de dónde yo podía contribuir también con todo esto que había trabajado fuera, que me había dado estas vueltas, estaba terminando mi tesis doctoral también, necesitaba acceder a material que además estaba aquí en Chile, en los archivos chilenos, entonces la vuelta me era necesaria también. Y cuéntame un poco, porque tú tu carrera, como mencionaba en tu largo currículum que presentaste al comienzo, tú trabajas, bueno, desde varias aristas el tema de la divulgación científica, tanto del tema académico, además tú eres divulgadora, o sea, tú estás en varias redes, escribes columnas, haces charlas, entrevistas, y para partir un poco y explicarle a la audiencia, quizás se nos puede definir lo que es divulgación científica, porque se confunde mucho con difusión, con vinculación con el medio, y qué es lo que es divulgación científica y por qué necesitamos divulgación científica. Así como, yo sé que es una pregunta súper profunda, pero así como a grandes rasgos para entrar un poco de lleno en el tema. Mira, hay un concepto que es un poquito más amplio que divulgación científica y que engloba también otras dimensiones, tanto la vinculación como la difusión o la divulgación. A mí me gusta mucho el concepto de la comunicación pública de la ciencia. Hoy en día que también estamos discutiendo tanto qué es lo público, qué vamos a entender por lo que es de acceso público, etcétera. Creo que la comunicación pública de la ciencia nos da ese paraguas para poder comprender la divulgación, la difusión, la vinculación, porque todos son aspectos que tienen sus matices de diferencia, por supuesto, sus formas de trabajar, sus formas de comunicar son diferentes, pero todas son necesarias. O sea, así como es necesaria la divulgación, también es necesaria la divulgación, la transferencia, la vinculación y estas otras acciones que son de diálogo, de relación, ¿me entiende?, entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Entonces, la comunicación pública de la ciencia viene a ser este paraguas que se utiliza bastante en Europa, en Latinoamérica también se está trabajando mucho con ese concepto, y es toda aquella acción comunicativa que vaya hacia lo público, ¿vale? Entonces vamos a entender como aquella comunicación que es privada o privativa, por la cual hay que pagar, por la cual hay que tener ciertos accesos, ¿me entiende?, o permisos especiales para poder acceder, eso no está entrando en este tipo de comunicación, todo aquello al cual podamos tener acceso público a información de carácter científico o tecnológico puesta a disposición de ese público. Entonces, no basta con que esa información esté escrita en los códigos científicos, no, pues tiene que estar escrita en los códigos de lo público, de lo masivo, cosa de que lo público, ¿vale?, pueda realmente acceder a ella. Entonces, no solamente que tiene que estar disponible, sino que tiene que ser asequible, ¿vale?, leíble, digerible, entendible, comprendible, etcétera, y toda esa dimensión. Y ese es un punto, disculpa, muy importante que tú tocas, porque me hizo mucho sentido la comunicación pública, sobre todo en este momento de la ciencia en Chile. Es probable que nuestra audiencia haya escuchado en los medios que hay una tremenda discusión sobre el presupuesto de ciencia, ¿cierto?, que se está discutiendo ahora, de que se cortó. El próximo año no hay convocatoria de becas Chile, que es de hecho la beca que nosotras, por ejemplo, nosotras dos, creo nos permitió estudiar afuera, por ejemplo, que es un tremendo tema. Pero el tema de lo público me hizo mucho sentido, porque además en Chile, y como en buena parte del mundo, la investigación se financia con fondos públicos. Exacto. Está el tema también de que, claro, si yo con mis impuestos pago, ¿cierto?, investigación, tiene que haber una retribución hacia mí, el fondo, hacia la ciudadanía, porque son fondos públicos, ¿cierto? Y justamente ahí te quería llevar un tema, ya entrando un poco a la historia de esto en Chile, porque ¿cómo ha sido un poco el diálogo entre la historia de la ciencia en Chile, desde el mundo científico, y la divulgación? ¿Siempre ha habido divulgación, comunicación pública por parte de los científicos y científicas en Chile, o es un tema más reciente, dirías tú, o fue más restringida a ciertas élites en el pasado? Bueno, ahí estás tocando un tema importante también con respecto a lo de la élite, lo que entendemos por élite hoy día, lo que se entiende por élite. Sí. La comunicación de la ciencia que han estudiado desde un punto de vista historiográfico, cómo se ha ido dando,
plantean que esta ciencia moderna, que es la que conocemos nosotros, con todas sus diferencias y variantes a lo largo de las décadas, va muy ligada de la comunicación en sí. O sea, hay incluso teóricos que llegan a plantear y dicen, bueno, construir conocimiento es un acto comunicativo en sí mismo, porque no podríamos en el fondo construir conocimiento nuevo si no conocemos ese conocimiento previo. Entonces, hoy en día lo tenemos muy incorporado desde el ámbito de la ciencia, desde la investigación, ¿cierto? No hay ninguna pregunta que nosotros nos planteemos sin haber leído otras cosas previamente. Entonces, nos hacemos preguntas que o no se han hecho o no se han logrado resolver de determinadas maneras o no se han realizado para estos contextos, etcétera, ¿me entiendes? Pero nos hacemos preguntas sobre ciertas cosas que conocemos y ciertas otras que desconocemos. Y para conocerlas tenemos que haberlas principalmente leído, comprendido, nos tienen que haber enseñado, o sea, tenemos que haber tenido acceso a esa información, ¿cierto? Entonces construimos en base a comunicaciones. O sea, no hay forma de construir conocimiento, ni siquiera hacer una pregunta, sin ese proceso comunicativo inicial. Y entonces va de la mano con la comunicación, no hay forma de entender la ciencia moderna desligada de la comunicación. Y esto de la comunicación pública y la comunicación privada de las comunidades científicas o de la élite intelectual, etcétera, claro, hoy en día nosotros lo podemos separar un poco, pero hay que entender que cuando esto se comienza a gestar, siglo XVII, XVIII, comienza a tomar forma, el público o lo público es ese grupo principalmente ilustrado y que tiene derechos y que tiene ciertos derechos que el resto de las personas no están teniendo, ¿me entiendes? O sea, la gente, no cualquiera podía tomar decisiones, no cualquiera podía acceder a propiedad, no todo el mundo sabía leer y escribir, ¿entiendes? Entonces, los accesos a lo público en ese tiempo eran mucho más restringidos que hoy en día. Por tanto, claro, desde siempre esa comunicación científica fue pública, entendiendo lo que era público en el siglo XVII y XVIII, o sea, lo que era lo público. Incluso cuando hablamos de esta divulgación que viene de comunicar al vulgo, desde ahí viene la palabra divulgación, ¿cierto? Comunicar al vulgo, ese vulgo no estamos pensando, nunca se piensa en ese vulgo como esa persona iletrada necesariamente. Se está pensando igual en un público letrado, o sea, que es capaz de acceder a lo escrito, ¿vale? o a la producción intelectual. Claro, siempre ha estado ligada en el fondo a este público y es el público el que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los niveles de alfabetización han ido creciendo, ¿me entiende? Se han creado nuevas audiencias porque se ha accedido a la educación, se han ganado esos derechos, también había una lucha constante por ganar esos derechos y por tanto la comunicación pública se ha ido diversificando y se ha ido ampliando a nuevas audiencias, se han ido generando esos públicos. Y esos públicos han ido demandando información. Entonces, la verdad es que desde siempre se ha comunicado públicamente la ciencia, el público es el que ha ido cambiando, variando, ampliándose y diversificando, afortunadamente. Y en Chile tenemos casos bastante emblemáticos, o sea, si bien el acceso a la ciencia y a la tecnología correspondía a lo que hoy entenderíamos como una élite educada, ¿me entiendes? Que tiene acceso a la propiedad privada, al pago y a la compra de bienes y de servicios, entre ellos el acceso a la educación y a la información. Y es esa élite la que escribía, es esa élite la que era dueña de estos medios de comunicación y esta élite la que por tanto definía de lo que se hablaba o no. La ciencia siempre tuvo un papel presente ahí para comprender la sociedad como un discurso y una estrategia también para lograr ciertas cosas en la sociedad, ¿me entiendes? El progreso, el desarrollo industrial, etcétera. Y también porque era una forma de entrar dentro del debate público también, o sea, no podíamos, dentro de la comprensión de lo público en el siglo XIX no está desligada de los temas científicos, para nada. La revolución. O sea, imagínate, se está constituyendo la nación, conociendo su geografía, sus recursos naturales. Para todo ello la ciencia fue indispensable, o sea, no se estaba financiando un observatorio astronómico estatal porque se quería conocer las estrellas, se estaba financiando un observatorio astronómico estatal porque se necesitaba construir mapas y hacer exploraciones geográficas al norte y al sur del país, ¿me entiendes? Entonces, y eran necesarios los astrónomos para eso porque sin ellos no podíamos construir los mapas, no había ninguna posibilidad. Entonces, la ciencia fue indispensable en la construcción de este Estado-nación del siglo XIX y por tanto estaba muy presente dentro del debate público. Lo estuvo también, y lo podemos ver en Europa, presente en lo que fueron las guerras mundiales también. O sea,
se gana en el fondo o se pierde la guerra por estas capacidades técnicas que se tienen y estas capacidades científicas que se tienen. O sea, no se habrían podido desarrollar armas, por ejemplo, armas químicas de la Primera Guerra Mundial, armas con enjambre más físico, que vienen más de la física en la Segunda Guerra Mundial, si no fuera por estos avances científicos, tecnológicos, etc. El espionaje, por ejemplo, todo eso. Absolutamente. No, y la construcción de armas también, ¿me entiende? La triangulación de datos, etcétera, el manejo de la información. Para todo eso se requiere ciencia y tecnología. Entonces estaba muy presente dentro de la discusión. Lo que pasa es que comienza como a disociarse de algún modo, a perder ciertos valores en las últimas décadas y pareciera de que va a ocupar un lugar diferente dentro de este debate público, y vamos a hablar acerca de otras cosas donde lo científico pareciera que ya no va a entrar tanto en discusión. Entonces vamos a hablar acerca de política, vamos a hablar acerca de economía, y vamos a hablar acerca de estos elementos, deporte, farándula, no sé qué, y eso va a constituir nuestra discusión, y los científicos lo relegamos un poquito hacia los laboratorios, ¿me entiendes? De hecho, tú leíste en el clavo un punto que quiero tocar, ¿no? Que tiene que ver con la percepción que tenemos de la ciencia, porque yo tengo la impresión de que, bueno, no solamente yo, hay una mirada muy economicista de la ciencia, de que al parecer la ciencia lo relacionamos solamente con, por ejemplo, combatir el COVID y tecnología, y no olvidamos que hay todas otras áreas de la ciencia. Te voy a dejar esa pregunta tirada así. Vamos primero a ir a un corte musical, vamos a ir con un tema que tú pediste especialmente, vamos a ir con un grupo español que se llama Mafalda, con un temazo que está muy ad hoc con la época que estamos viviendo hoy día, que se llama Las que faltaron. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chinchi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Johnson era trans y negra, luchó por sus derechos, ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en 2 ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibarruri gritó no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerás. Se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo. La calle de las 13 rosas gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Nina Simone, Jane, Billie Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas y anti todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda el hombre del saco.
auditores, el día de hoy estamos conversando acerca de divulgación científica, pero nos estamos metiendo de lleno en el por qué necesitamos divulgación científica, cómo ha sido la historia chilena en la divulgación científica, cómo fue fundamental, de hecho, la construcción de nuestra nación, y para eso estamos con una tremenda invitada, estamos con la doctora Lorena Valderrama, ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado, y ella tiene el primer bloque mencioné su tremendo currículum, que tiene harta experiencia tanto en la academia, pero también ella es divulgadora científica, está en varias redes también, por ejemplo, la red de investigadora, es parte de la red de Ciencia, Tecnología y Sociedad, es columnista de Chile Científico, está en Archipec también. Entonces, ella nos puede contar una mirada bastante integral, tanto desde la investigación como la práctica de la divulgación. Y en el primer bloque conversábamos acerca de qué es la divulgación científica, ella nos definió más, acuñó más el concepto de comunicación pública de la ciencia, ahondamos en ese concepto, también nos explicaba un poco sobre la historia que ha tenido la comunicación de la ciencia desde los comienzos de nuestro país, por qué fue importante desde hechos como generar mapas, por ejemplo, hasta el desarrollo posterior. Y al final del bloque tocábamos un tema que ahí lo dejamos tirado un poco, que era sobre, Lorena nos explicaba que en las últimas décadas la ciencia se ha relegado un poco quizás del protagonismo que tenía inicialmente, al menos en las discusiones públicas, y al parecer la percepción que tenemos de la ciencia ha ido cambiando. Y de hecho, Lorena, te quiero llevar un poco a las recientes encuestas o estudios que hizo, bueno, la ex-CONICET o ANID, ¿cierto? Hay unos estudios que se llaman, tienen un nombre muy grande, pero son como estudios de percepción, ¿cierto? Que tienen que ver como qué percibe la ciudadanía sobre la ciencia en Chile. Y en general los dos estudios, a grandes rasgos, la conclusión que yo siempre veo es como que sabemos que la ciencia es importante, pero no sabemos para qué. O sea, como que sí, esto es importante, pero no sabemos para qué. Y como te lo planteaba al final del primer bloque, al parecer yo veo una mirada un poco economicista de la ciencia, como que pensamos que la ciencia es tecnología, darle mayor valor agregado a nuestros productos que exportamos, por ejemplo, es combatir el COVID, pero nos olvidamos que la ciencia está en las comunicaciones, que está en la economía, que está en la educación y que hay muchas otras áreas, todas las áreas tienen cierto conocimiento científico y que es importante que haya expertos y expertas en estas áreas. ¿Por qué crees tú que se ha ido relegando? Tú algo diste luces de eso en el primer bloque. ¿Por qué se ha ido desplazando un poco eso y hoy día la ciencia no es, por ejemplo, un eje fundamental de discusión en la política, por ejemplo, y a nivel, bueno, de medios? ¿Por qué? Porque se ha ido como relegando como algo utilitarista y no como una base de nuestra sociedad. Mira, yo creo que quizá en ese fenómeno, en esa situación que se ha ido dando, está un poco también qué es lo que estamos percibiendo por ciencia y qué es lo que percibía por ciencia. Me pongo a pensar en este político tradicional del siglo XIX, ¿me entiendes? De las últimas décadas del siglo XIX, qué es lo que estaba entendiendo ese político por ciencia en la época. Entonces ese político estaba entendiendo por ciencia toda aquella producción intelectual que contribuía a generar nuevo conocimiento en todas las áreas. Entonces, y resulta que hoy en día, cuando nos dicen ciencia, nos imaginamos solamente pocas cosas, pocos tipos de construcción de conocimiento, y los otros nos quedan fuera como si no fueran ciencia necesariamente. Incluso llegamos a pensar y decir, bueno, es que son ciencias, pero ciencias diferentes, ciencias de la educación, ciencias de ciencias sociales, ciencias del comportamiento, ciencias de esto otro, y pareciera que solamente siguen quedando con las etiquetas de ciencia algunas pocas disciplinas que se han ido relegando de la discusión pública, quizás no por necesariamente el área completa, sino ciertas personas o la mayor cantidad de las personas que trabajan en esa o que pertenecen a esas comunidades disciplinares, se restan un poquitito acerca del debate público. Y después lo otro es que este constante proceso de enseñanza también acerca de que la ciencia es completamente objetiva y que al ser la ciencia completamente objetiva, quien hace contribuciones a la ciencia también lo tiene que hacer y por tanto tiene que tener esta conducta un poco alejada de lo político, de lo público en el fondo, porque tiene que mostrar esa apariencia de objetividad, de neutralidad, etc. Entonces, creo que ahí se van dando ciertas pistas que pueden llevarnos a tratar de responder un poco a esa pregunta, porque me da la impresión de que es una pregunta que no responde a una única causa. Si miramos el siglo XIX, recuerdo políticos, por ejemplo, como Vergara, ministro de varias carteras en su momento, senador, diputado, etcétera,
y que mientras ejercía esos cargos públicos y esos cargos políticos, seguía siendo director científico de instituciones científicas estatales, como el Observatorio Astronómico Nacional. Y me acuerdo de un debate, por ahí por 1870, 1880 más o menos, en donde el Parlamento completo estaba debatiendo acerca de si un ministro podía ejercer al mismo tiempo que su cargo ministerial el cargo de director de un observatorio astronómico, y si podía cumplir las dos tareas destinándole el mismo tiempo y el mismo esfuerzo y cumpliendo esas dos tareas de manera eficiente en el fondo. Y esa discusión es muy interesante porque en esa discusión está el grueso del debate acerca de si lo político y lo científico pueden ser compatibles, si dejo de ser científico al momento de ejercer como político, o si al ejercer tareas políticas debo desligarme de estas tareas científicas. Y hoy en día también lo vemos a nuestro ministerio de Ciencia, y pedimos que este político a veces actúe como científico, este ministro que es político, pedimos que a veces actúe como científico y otras pedimos que actúe como ministro, ¿me entiendes? O como político. De hecho, entonces, un paréntesis, a lo mejor la comunidad no lo sabe, pero el Ministerio de Ciencia, bueno, relativamente nuevo, recién cumplió un año, ¿cierto? Y los años previos hubo una gran discusión en la comunidad científica de quién debía ser él o la ministra, porque, por lo que tú estás contando, en Chile por lo menos no tenemos mucha historia de científicos o científicas en política. Es como, ¿quién puede tener el peso político para, ¿cierto? Y muchas discusiones se debía ser un político que supiera de ciencias o asesorado por científicos o un científico, ¿cierto? Porque no tenemos a alguien así como en otras áreas ahí, que uno diga, ya, esta persona sí o sí, porque en general los científicos como que no hemos restado un poco su espacio. O sea, las marchas científicas son algo más o menos nuevo en general. Exacto. Y lo otro es que la política también y las decisiones políticas se han ido de algún modo tomando cada vez más a puertas cerradas entre solo políticos. Entonces se ha restado del debate público en el cual se puede entrar a discutir cuáles son las mejores condiciones, cuáles son las informaciones necesarias para poder tomar las decisiones. Entonces, pareciera que ahora votamos para que ciertas personas tomen las decisiones por nosotras sin saber cómo las están tomando y sin nos importe mayormente qué es lo que están considerando para tomarlas. Entonces, la ciencia ahí deja de tener alguna cabida, porque la ciencia lo que te aporta es cierta información con respecto a cómo son las cosas, cómo han sido las cosas, ¿vale? Y que te permite esa información tomar decisiones basadas en cierta evidencia. Hace una investigación que te arroja ciertos resultados, miremos esos resultados y que esos resultados nos lleven a tomar decisiones. Y esa es la forma en la cual funciona la mayoría de las comunidades disciplinares. Genera una investigación, ve luego esos resultados, ve esos datos y que esos datos te lleven a tomar esas decisiones. Y resulta que ahora votamos por personas que tomen decisiones, pero nos hemos olvidado acerca del cómo toman las decisiones. No les pedimos cuentas con respecto al cómo. Las personas comienzan a tomar decisiones en base a lo que se les da la reverenda gana. Entonces toman decisiones en base a lo que, bueno, los liderazgos de sus partidos les indican, toman las decisiones en base a estudios que encargan, vaya uno a saber quién, a estas consultoras de nombre artificial que nadie sabe quiénes están detrás de ella, a sus asesores que se bajan cosas de la Wikipedia. O sea, hemos visto realmente todo ese tipo de espectáculo, porque son así, de espectáculo acerca de cómo se toman las decisiones hoy en día, o se arman expertos y dicen, bueno, hemos tomado estas decisiones en base a lo que dice este experto en no sé qué. ¿Y qué tiene de experto? No tiene ni las credenciales, ni los estudios, ni el reconocimiento de su campo disciplinar, etcétera. O sea, es experto porque lo nombra el político para validar en el fondo la decisión que se le está tomando. Solo cuando se le cuestiona, ¿vale? Porque tampoco es que vivamos cuestionando como sociedad, no hay un cuestionamiento constante y sistemático acerca del cómo toman las decisiones. De hecho, yo creo que la pandemia nos ha dado, bueno, el ejemplo infinito de lo que tú estás contando, y ahí quiero entrar un poco ya, un poco a las bases de esto, porque está el tema político, ¿cierto? Que tú lo tocaste muy bien, pero de quienes tienen la posibilidad de hacer comunicación pública, la ciencia, divulgación, ¿cierto? Que está por un lado, no los quiero poner en bandos, pero está, ¿cierto? La comunidad, quienes son expertos en comunicación, ustedes los periodistas, ¿cierto? También están los científicos y científicas, y está esa eterna discusión ahí de quién tiene que llevar la comunicación científica, porque por un lado los comunicadores saben, ustedes son los que saben perfectamente cómo poner un tema, ¿cierto? Cómo comunicarlo apropiadamente. Hay además todo un estereotipo de que los científicos, bueno, no es tampoco estereotipo, porque somos generalmente muy fomes para comunicar, no sabemos vender, ¿cierto? Nos salimos muchas veces de nuestra burbuja de investigación.
Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Y tú crees que es importante, por ejemplo, mejorar la formación científica de periodistas en Chile, por también mejorar la formación en comunicación de carreras científicas? ¿Es algo, ¿dónde debemos poner énfasis o debe ser ambos lados ahí que se debe invertir por igual? ¿Dónde está como quizás el mayor desbalance ahí? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en general, entre más personas, no importa del área disciplinar del cual venga, pero entre más personas se dediquen a comunicar estratégicamente información veraz, eso creo que es la base. O sea, ahí es donde debemos apuntar, a que la información que se entregue sea veraz y esa comunicación sea estratégica, sea con la estrategia acertada, ¿vale? Y con estrategia no me refiero necesariamente a una super planificación por el momento, la coyuntura, etcétera, ¿me entiendes? Sino una comunicación estratégica que sea capaz de definir a quién quiero comunicar, qué es lo que le voy a comunicar, ¿me entiendes? Y poder comunicarlo acertadamente, sin cometer errores en esa comunicación, al entregar una información con códigos que no son comprensibles y poder inducir al error o inducir a la confusión, etcétera. O sea, que no se cometan esos errores principalmente. Ahora, yo creo que hay que invertir en ambos lados. Si bien las carreras en el área de las comunicaciones están cada vez más incorporando contenidos con respecto al periodismo científico, tecnológico, de salud y ambiental, porque meto eso dentro del paquete de la comunicación pública de la ciencia, esas como 4 grandes áreas. Han estado invirtiendo en entregar esos contenidos, creando cursos, optativos, obligatorios, insertándolo dentro de sus mallas. Creo que lo del COVID-19 y más bien lo de la gestión de esta pandemia ha puesto en tapete la importancia que tienen los datos, la información científica, el poder interpretar, el saber cómo acceder a ella, ¿me entiendes? Y que son competencias profesionales que no todos los profesionales del área de las comunicaciones las tenían desarrolladas. Lo ha puesto como algo necesario, como algo cada vez más necesario. En el área de la ciencia, en las carreras de la ciencia, es importante contar con ese elemento. Es importante formar personas, científicos y científicas, que el día de mañana van a tener que comunicar a lo público me refiero a lo público o dentro de sus comunidades científicas también. Y esa es una competencia, una habilidad que es importante de desarrollar en todas las carreras. Entonces, porque si seguimos pensando en que estamos formando a personas que el día de mañana van a hacer ciencia sin comunicarla de ninguna forma, o sea, sin escribir un paper, sin ir a un congreso, sin ir al colegio a dar clases, sin jamás dar una charla ante un público amplio, ¿me entiendes? Es pensar en un científico, una científica que no existe más hoy en día. Sí, o sea, que hoy en día la forma de hacer ciencia es ligada a lo público también. Tarde o temprano te van a citar para una asesoría, tarde o temprano te van a citar a que expliques algo dentro de la Cámara de Diputados, tarde o temprano te van a llamar de un colegio porque hay que hacerlo, ¿me entiendes? Tarde o temprano vas a tener que hacerlo en tu proyecto de investigación porque hoy en día tienes que comunicar públicamente la ciencia porque es parte también de lo que se está exigiendo dentro de la lógica de financiamiento de la ciencia y la tecnología en Chile. Entonces, ese estudiante el día de mañana va a ser un egresado, una egresada y va a tener que comunicar. Y si las carreras científicas o el área que sea no están entregando esos elementos dentro de sus carreras, ¿en qué momento estos futuros científicos y científicas van a poder desplegar todo su talento? También van a poder adjudicarse los fondos que tienen que adjudicarse, realizar las actividades que tienen que realizar, indefectiblemente. Entonces, es parte de la situación y es parte del panorama. O sea, hay que apuntar a los dos. De hecho, yo creo que justamente el tema de la crisis científica que tenemos en este instante, que es un tema para varios programas completos, yo creo, tiene que ver un poco con eso, y con lo que hablábamos recién, con esa mirada economicista de la ciencia, o que ciencia es solo, ¿cierto?, combatir el COVID, hacer el telescopio, ¿cierto?, no sé, mejorar cosas en la agricultura, pero no olvidamos todas las áreas. Y tiene que ver con eso también, de que a lo mejor hemos fallado también todos los comunicadores científicos y la comunidad científica en explicar, oye, ¿por qué hay que invertir en estas otras áreas? Pero eso se nos pasó volando el tiempo, pero no quiero cerrar el programa sin preguntarte un poco, quizás pensando en estudiantes de periodismo hoy día, y futuros científicos,
que a lo mejor sienten interés en esto, y quizás con la pandemia se han interesado más en lo que tú hablabas, el tema de cómo saber interpretar los datos, por ejemplo, cómo comunicar datos que vemos con el COVID, por ejemplo. ¿Tú crees que es un buen momento en Chile ahora en adelante para dedicarse a la comunicación científica? ¿Ves que hay más oportunidades que hace 10 años, por ejemplo? Que a lo mejor antes, nosotros pensábamos hace 10 años atrás que era dar un par de charlas en el colegio, pero hoy día uno puede quizás dedicarse a eso de lleno. ¿Ves que hay oportunidades en Chile o nos falta todavía para eso? Creo que sí, que cada vez se están abriendo más espacios, se ha logrado fortalecer más incluso todos estos proyectos autogestionados, etcétera. O sea, eso han ido también logrando fortalecerse. Antes muy pocas personas se lo podían permitir, ¿entiendes? Como voy a estar 2 años ahí dando vuelta con patrimonio personal a ver si este proyecto logra concretizarse, ¿me entiendes? O enganchar a alguien, etcétera. Hoy en día los espacios autogestionados se pueden permitir porque son más baratos también, o sea, son más baratos de llevar hoy en día, armar un podcast o hacer video en YouTube, meter cápsulas, etcétera, se pueden hacer de una forma mucho más económica también, pero hay también más financiamiento de distintas áreas, o sea, podemos ver el cruce. Ahora no solamente encontramos financiamiento, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia para financiar este tipo de proyectos, también nos podemos trasladar al Ministerio de Cultura y ahí encontrar espacios, por ejemplo, para hacer divulgación científica también. Los cruces de ciencia y arte al mismo tiempo se están desarrollando. La comunicación pública de la ciencia también podemos recurrir hacia el área de la educación y por tanto el Ministerio de Educación también tiene proyectos, etcétera. O sea, tenemos 3 fortalezas en este minuto, tres ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, al cual podemos ir apelando para concretizar estos proyectos el día de mañana. Ojalá no viviéramos concursando eternamente ciertos proyectos y se pudiera tener un poco más de estabilidad en ese sentido. Pero ante la realidad existente, hoy en día es un poquito mayor el acceso a financiamiento que hace años atrás. El segundo elemento que tenemos es que hay más comunicadores y comunicadoras que antes, son más personas, etcétera, y han pasado ciertas cosas en las últimas décadas que han hecho de que la comunidad de comunicadores y comunicadoras de la ciencia ha ido creciendo, se ha ido diversificando, existe, o sea, presencia desde Arica a Punta Arenas, desde Arica a la Antártica, en realidad, de comunicadores y comunicadoras de la ciencia, y eso siempre enriquece, enriquece la formación, nos permite no solamente autoformarnos, aprender de las experiencias de los otros, sino que también las experiencias formativas formales, ¿vale? Más cursos abiertos, cursos gratuitos, talleres, diplomados, o sea, magíster, estamos teniendo cada vez más en Chile espacios formativos, formales e informales también se han ido abriendo. Y luego está el elemento de instituciones en sí cada día más interesadas en efectivamente entrar a dialogar con la ciudadanía, entrar a dialogar con la sociedad y permitir, por tanto, esos espacios de retribución laboral, de ejercicio laboral, ¿me entiendes? Digno dentro de estos espacios institucionales. No solamente estoy pensando en la universidad, estoy pensando en institutos de investigación, laboratorio, observatorio, etc. Entonces, cada vez está creciendo esa comunidad, se está formalizando, está buscando su espacio laboral, y ese espacio laboral se está ampliando, no es solamente los medios de comunicación. Hoy en día el espacio llamado medio de comunicación también es medio difuso, podemos reconocer ciertos medios de comunicación y otros medios que son de comunicación, pero no son un medio en sí mismo, ¿cierto? Son espacios comunicativos que ya no responden a un canal o a un diario o una radio, etc. Entonces creo que el panorama es ideal en este minuto para aquellas personas que están estudiando, cual sea la carrera que estén estudiando, de entrar a explorar el área de la comunicación pública, a aprender en ella y a contribuir en ella también. Sí, tú tocaste un punto muy importante también que tiene que ver con la formación, así que te esperamos, ojalá, que como tú comentabas al comienzo del programa, que tienes ganas de volver al norte, puedas concretarlo, porque pucha que falta instancias de formación, porque bueno, es un tema que por tiempo no podemos tocarlo, pero generalmente todos los programas de formación están en Santiago, son acentos hacia el sur, y en el norte tenemos todavía una gran deuda en diplomado, en máster, cursos, talleres, ciertos de divulgación, así que ojalá esperamos poder tener una profesional como tú de vuelta por esta zona para trabajar en el tema. Lorena, se nos pasó volando el tiempo y yo te quiero dejar invitada y conversemos, porque este es un tema que está más que nunca en la palestra, ¿eh? No solamente por la discusión de presupuestos, sino por la pandemia nos ha dado muchas lecciones, así que te quiero agradecer 1.000.000 esta mañana por tu tiempo y te dejo invitada
bueno, también como tú eres de la casa, ya serenense, bueno, semi-serenense, pseudo-serenense, pero ya es de la zona, así que te invito para que podamos conversar y te agradezco nuevamente por tomarte un tiempo esta mañana para hablar con nosotros en Radio Universitaria. Muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación y gracias a todas las personas también que nos están escuchando en este momento. Bueno, muchas Yo gracias. también espero volver. Digo, esperamos tenerte de vuelta porque creo que nos hace falta reforzar estos temas por acá. Y bueno, estimados auditores, conversamos hoy día con la doctora Lorena Valderrama. Ella es como les comentaba, una destacada divulgadora científica y además es académica del área. Ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado y hablamos de los cómo, por qué y para qué hoy día de la divulgación científica y la importancia que ha tenido desde los comienzos de nuestra historia en Chile hasta hoy y cuáles son las áreas que deberíamos reforzar tanto a nivel tanto en lo político como en formación de profesionales para trabajarla y hacerla crecer en Chile. Así que bueno, no olviden que estos programas están cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria y que si se lo perdieron pueden escucharlo nuevamente en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas en @cienciasuls, @cienciasuls. Un abrazo, que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y/o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.